En el caso de LabVIEW, pues es una interfaz gráfica, se los presento. El que tengo aquí es el 2016. Y es un software que le voy a dar, por ejemplo, aquí, crear nuevo proyecto, que nos va a ayudar principalmente para lo siguiente, ¿no? Dejen mostrarles. Apareció en la otra pantalla, denme un segundo. Apareció aquí. Con el control T, pues haces una partición de las dos pantallas y lo que estarías viendo sería esta sección. Tenemos una parte del lado izquierdo, una parte que se ve como cuadriculada. En esta sección digamos que es nuestro panel frontal. Y del lado derecho es donde vamos a realizar prácticamente la programación. La programación es mediante bloques, en los cuales cada uno de ellos tiene una función en específico. Si yo le doy clic derecho aquí en el panel frontal, que es prácticamente la información que vamos a tener de manera gráfica, puedo encontrar indicadores. Bueno, tengo una paleta que se llama Palettes. Tengo una paleta numérica, una paleta de forma booleana. En el caso de los string, indicadores gráficos, títulos, matrices, arreglos, editores, contenedores, entradas y salidas, variantes, decoraciones, etcétera, ¿no? Esto es como para hacerlo un poco más gráfico, ¿no? Este es en la sección de Modern. También tenemos la sección de Silver. En esta tenemos algunas secciones ya booleanas específicas, que es algo así como los botones, ¿no? Por ejemplo, aquí en el indicador, yo podría colocar de manera muy general, por ejemplo, este tipo de indicador, que nos va a estar visualizando de manera gráfica cómo está sucediendo en este caso una operación. Puedo colocar igual otro numérico, otro indicador, un meter, que es como si fuera un potenciómetro. Puedo colocar un gauge, que es como una carátula. Puedo colocar también un tanque. Por aquí había un termómetro, creo. Aquí está el termómetro. Entonces, estos son indicadores gráficos que yo puedo hacer uso de ellos para poder censar algunas variables reales de nuestro proceso, ¿no? Tenemos algunos sliders. ¿Qué más podemos colocar? Algunos indicadores graduados, como una barrita en la cual se va llenando prácticamente pues esta sección. Y con eso nosotros podemos llegar a la visualización gráfica de lo que estamos sucediendo. Por ejemplo, no sé, tengo un LM35, un sensor de temperatura, se me ocurre ocupar esta parte del termómetro. Tengo un sistema de llenado de un tanque y quiero saber qué características tiene o hasta dónde va. Puedo hacer uso de esto. Puedo medir la presión, por ejemplo. Puedo colocar un indicador mediante una lectura analógica. Esto es de manera gráfica. Y vean que del lado derecho se va generando un bloquecito correspondiente a cada una de las partes, ¿no? Por ejemplo, esta sección, pues tenemos, por ejemplo, aquí el meter, tenemos el slide, tenemos el termómetro, tenemos en este caso la carátula, otro slider y el tanque, ¿no? Entonces cada una de estas secciones van a representar lo que vayamos colocando del lado izquierdo. Repito, en esta parte vamos a realizar la programación. Del lado izquierdo seguimos, por ejemplo, en el caso de los booleanos. Puedo colocar interruptores para poder realizar acciones de manera física. Puedo colocar LEDs para visualizar algo. Puedo colocar, déjenme ver qué más tenemos. Pues tenemos diferentes tipos de interruptores, ¿no? Un push button. Y ven que para cada uno, repito, pues se va generando un proceso allá del lado derecho. Y tenemos un botón de stop de manera general para los ciclos. Entonces vamos colocando cada una de las partes que nosotros vayamos requiriendo. En el caso del string, tenemos algunos indicadores, por ejemplo, un indicador de string, que es indicador del número en analógico o en función a la variable. En este caso recuerden que son 1023 los números que podemos contar. Y tenemos de manera general indicadores para poder seleccionar en este caso el camino o la ruta que yo quiero abrir de un sistema. De manera general podemos también tener arreglos de matrices. Híjole, ya no me cabe, voy a ponerlo por acá abajo. Arreglo de matrices para realizar operaciones aritméticas. Puedo tener sistemas de gráficas, puedo observar, por ejemplo, como si fuera un osciloscopio. Lo voy a colocar aquí, pero ahorita lo voy a borrar para que no se encime tanto. Aquí puedo visualizarlo y puedo ir colocando de manera gráfica todo lo que yo requiera en esta sección. Entonces toda esta parte del lado izquierdo, todas estas palettes, nos van a indicar principalmente lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Es un mundo de información, este tipo de sistema.
Y yo, por ejemplo, aquí tengo conectado el Arduino. En el Arduino tengo para que lea una variable analógica. Y aquí yo simplemente defino en qué pin quiero conectarlo. Por ejemplo, analógico 0 hasta el analógico 5. En el caso del Arduino 1. Tengo también en esta sección digital pin, un pin digital, el pin mod para definir cómo lo hacíamos, pin mod, entrada o de salida, y tengo pues algunas conexiones de comunicaciones, ¿no? Entonces esto es de manera general en el caso de la sección gráfica. Del lado derecho, en la parte blanca, donde realizamos prácticamente la simulación de la programación, puedo generar también con el clic derecho otro tipo de operaciones. En este caso son funciones. Tengo funciones de programación, tengo funciones de medición, de instrumentos, matemáticas, procesamiento de señales, comunicación de datos, conectividad, simulación y control, y Express, bueno, son las que he ocupado más últimamente, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en estructuras puedo encontrar los ciclos, un ciclo for, un while, un case, y hay diferentes tipos de eventos. Entonces en este tipo puedo colocar principalmente como si fuera una programación. Puedo encontrar arreglos de información, de streamers, los clusters, donde guardar la información, las variables string. En este caso, pues de manera particular, esta que convierte una variable string a tipo entero. Puedo encontrar mucha información. Tengo en esta sección valores numéricos. Puedo hacer operaciones aritméticas como la suma, la resta, la multiplicación, la división, la comparación, un decremento, un arreglo, un round, un valor absoluto, un SQRT, etcétera. Puedo realizar prácticamente cualquier operación matemática en esta sección. Tengo la sección de los booleanos, donde encuentro las características de las compuertas lógicas, por ejemplo, la multiplicación, la suma, la hora exclusiva, la NOT y todo ese tipo de situaciones. Puedo encontrar procesos de comparación, donde digo si son iguales, menores, más grandes, menor que, más grande o igual a tal, etcétera, ¿no? Entonces podemos realizar casi cualquier operación matemática en ese proceso. Tenemos el timing, que es el más utilizado en el caso del delay, que es como cuando colocamos en Arduino un delay de 5, 10 o 30 milisegundos, principalmente para los ciclos. Tenemos un cuadro de diálogo en el cual nosotros podemos expresar que hay un error o que hay comunicación, o etcétera, ¿no? Este es un Arduino básico. Lo que tengo es conectado un LED, que es es un LED amarillo, y estoy configurado el puerto como salida, y aquí tengo un push button que conecté de manera burda con una resistencia de 220 ohms a a la entrada, ¿no? En este caso estoy utilizando el pin número 4 con este cablecito, ¿sí? Que estoy tomando prácticamente de mi push button. Entonces esto para mí va a ser una entrada y la parte de mi LED va a ser una salida. Entonces todo lo que yo haga de manera física en la programación tendría que salir aquí. Lo que yo mueva de manera pues estructural en la parte de nuestro panel frontal. Y lo que yo oprima dentro de mi proceso, que sería esta, tendría que visualizarse en la parte de la programación. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Obviamente para realizar esta programación requerimos de algunas características, como es el NIVISA, para poderlo comunicar de manera general, pero pues el proceso tendría que ser prácticamente el mismo, ¿no? Entonces ahí está mi Arduino. Voy a abrir el archivo que ya tenía por acá. Open. Déjenme cerrar esta parte. Don't chain. Voy a colocarlo aquí, control T. Aquí ya tengo simplemente un circuito muy simple, que es, tengo un botón de salida, que lo generé igual con un toggle, con un interruptor de esos de cola de rata. Tengo la sección donde voy a comunicar el puerto de mi Arduino. Y tengo un LED, en este caso es mi LED de salida, que por cierto, lo coloqué de color, debería de ser de color amarillo. Vamos a colocarlo de color amarillo para que represente, ¿qué color es? Sí, color amarillo, que sea muy análogo a lo que yo tengo de manera física. Entonces lo que tendría que hacer aquí sería ver dónde está conectado mi Arduino. En este caso está en el COM5. Y lo que voy a observar es lo siguiente. Entonces yo tengo mi Arduino
y tengo aquí mi señal, ¿no? Entonces, si yo aquí tengo interruptores o controladores o algo que haga que funcione la parte física, simplemente subiendo este interruptor, yo podría observar cómo en el Arduino pues se activa prácticamente la salida. Entonces yo puedo manipular desde la parte de simulación todos los procesos que yo quisiera. Ahí como que enciende mucho, es por la resistencia, porque no encontré otra resistencia más bajita. Entonces yo ya podría colocar de esta parte física, podría encender un LED, podría encender un ventilador, podría activar cualquier tipo de una señal, en este caso pues digital, ¿no? En este caso de LED, que es la entrada, pues va a estar representando lo que yo haga de manera física en la protoboard. Por ejemplo, si se activó, no sé, una salida tipo relevador, si se activó un motor, si se activó cualquier tipo de función. Por eso tengo este botoncito que está representando prácticamente esa función. Si yo lo oprimo, si yo oprimo este botoncito, déjenme tratar, debería de encender el LED que dice entrada, ¿no? Entonces lo voy a oprimir y ahí enciende de color amarillo, ¿no? Entonces observen cómo también ahora hay comunicación desde la parte física del Arduino hacia la parte de la pantalla gráfica. Entonces yo podría estar observando no solamente que encendiera un LED, que se moviera por ejemplo un indicador de carátula, que se moviera por ejemplo la altura de un termómetro, que se moviera la altura del llenado de un tanque o algo gráfico que ya tengo definido yo de manera general en el AppView. Entonces yo tengo aquí una sección de entrada, repito, donde yo puedo estar visualizando con este push lo que está sucediendo ya de manera física en el circuito, y del otro lado tengo un interruptor donde yo estoy simulando lo que yo quiero hacer ya de manera física pero en el circuito. Entonces aquí lo que les muestro es una comunicación bidireccional del LabVIEW al Arduino o al circuito físico, que es esto, del LabVIEW al circuito físico, y ahora tengo del circuito físico, que sería este, al LabVIEW. No sé si me ocurre un numérico y estar moviendo con un potenciómetro y algún tipo de salida, indicador, por ejemplo este del tanque, ¿no? Entonces vean cómo en esta parte, déjenme quitar esta sección, como en esta parte del lado derecho se generó prácticamente esta comunicación, ¿no? Tengo el sistema del tanque y tengo el instrumento que es un meter, ¿no? Pero también podría colocar, pues en este caso, un indicador, déjenme ver como cuál, por ejemplo este RAW, que es como un potenciómetro, lo podría colocar aquí y de manera física lo puso, ¿dónde lo puso? ¿Dónde lo puso? Déjenme darle doble clic, encuéntralo, Find Terminals, aquí está, aquí está. Entonces no sé, se me ocurre conectar esta terminal a esta otra terminal y entonces existirá comunicación. Le voy a dar correr y entonces si yo muevo esta parte, déjenme detener esta sección y quitar, es que va en el otro, déjenme borrar esta sección, bórrate, ahí está. Obviamente pues no está dentro del ciclo, aquí tenemos un control muy básico. Ok, es como está fuera del ciclo, entonces no lo voy a estar loopeando, tengo que estar deteniendo el proceso, pero lo voy a meter dentro del ciclo del while para que lo realice. Ahí está dentro del loop. Entonces vean cómo aumenta este valor. Si yo tuviera un potenciómetro de manera física conectado en mi Arduino, simplemente haciendo una programación simple en la parte interna, yo podría estar visualizando qué es lo que está sucediendo prácticamente con ese tanque, ¿no? Y yo podría cambiar pues incluso la escala de este dispositivo, propiedades, para que sea una variable de tipo analógica y llegarla, por ejemplo, hasta 2023, que es lo que podría proporcionarnos. Y esta parte, pues también llegarla hasta los 2023, ¿no? En el rango máximo de 1023.
Entonces aquí lo que tengo, pues en la parte física, pues tendría o podría estarlo visualizando ya de manera general dentro de un proceso, ¿no? Entonces yo estaría moviendo el potenciómetro, que no he conectado, por cierto. Ya le estoy mostrando aquí, no me ven. Bueno, este potenciómetro, que está medio chafa, estaba conectándolo ahorita, precisamente. Este reóstato iría a una entrada analógica, lo podría mover de manera física y también podría verlo de manera física cómo estaría subiendo este nivel. Y yo ya le podría poner aquí dentro de la escala pues alguna característica, ¿no? No sé, 100%, 50%, etcétera. Y también podría ver cómo se mueve de manera física este potenciómetro aquí. Entonces yo podría moverlo desde la parte externa, que sería con este potenciómetro, y visualizar cómo se está moviendo aquí, o moverlo desde aquí y visualizar qué es lo que está sucediendo en esta parte, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un dato, ¿no? Alguien dice, bueno, ok, y vamos a lo que es la temperatura. Aquí tenemos un termómetro y voy a colocar, pues en este caso, un control. Se me ocurre volver a colocar en este caso un dial, que voy a simular que fuera una resistencia variable. Entonces esto pues lo voy a conectar aquí y lo voy a llevar al ciclo para que lo realice y no se esté interrumpiendo de manera simple, ¿no? Entonces le voy a dar correr y yo podría estar visualizando aquí cómo sube la temperatura. En este caso, vean, los rangos son diferentes, entonces pues le voy a poner este 100 para que se alcance a visualizar. Y el máximo, el valor máximo le voy a poner 100 y le voy a dar correr. Entonces voy a ver cómo subiría la temperatura, ¿no? Entonces yo podría definir un intervalo igual como lo hicimos en el Arduino para poder realizar esta operación. No solamente puedo hacer eso, puedo hacer, por ejemplo, operaciones aritméticas. No sé, se me ocurre en el caso de los numeric. Bueno, en el caso de acá de los numeric. No sé, hacer una suma, colocar la diferencia, colocar aquí clic derecho y la multiplicación. Aquí clic derecho, se me ocurre hacer la división, ¿no? Entonces voy a desconectar esta parte. Pues ahora aquí voy a generar un control. Simplemente le das clic derecho, le das crear y le digo que creo un indicador, más bien, un indicador de salida. Y aquí lo que va a poner, lo que va a colocar es X más Y. Entonces aquí coloca X más Y en la parte superior. Voy a generar aquí un indicador que esté realizando, por ejemplo, el producto, y ya aparece el otro indicador en esta parte de acá. ¿Qué más podemos visualizar? Vamos a suponer que yo quiero hacerlo un poco más gráfico, hacer una estructura. Y se me ocurre colocar aquí un contenedor, ¿no? No sé, por ejemplo, un folder. Y lo voy a ir colocando aquí de manera simple. En este primer folder, pues voy a colocar esta parte del interruptor. Déjame mover la camarita de abajo. Okay. Para ir guardando el espacio. Aquí está. Voy a colocar este aquí. Y voy a colocar esta parte acá adentro. Entonces tú vas generando tus estructuras conforme como tú quieras, ¿no? Por ejemplo, aquí le pongo, no sé, configuración, no sé, prueba, ¿no? Prueba 1. Se me ocurre meter estos dos. Aquí el termómetro. Y voy a colocarle otra página, agregat page, before, after. Entonces voy a colocar esta de acá. A lo mejor a la primera le llamo temperatura, lo que esté censando, ¿no? Temperatura.
A esta le puedo llamar nivel o tanque. Puedo generar otra donde diga que haga operaciones aritméticas. After. Entonces, por ejemplo, arrastrar estas. El chiste es irle dando forma, ¿no?, a nuestra paleta. Entonces yo ahora solamente voy a poder visualizar esto. Y pues si yo le doy correr, me voy a la sección de prueba y ya solamente visualizo esta sección, que es lo que teníamos aquí. En la sección de temperatura, pues estaría visualizando que estaría midiendo una cierta cantidad de temperatura en el tanque, el nivel del tanque. Y aquí, bueno, aquí eran sumas, bueno, operaciones aritméticas. Y aquí puedo estar realizando las operaciones que a mí más me convengan.